La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Les toca platicar una vez más con Sergio Negrete Cárdenas, analista y columnista del Financiero, a quien usted ha escuchado en diferentes ocasiones en este espacio de contexto. Sergio, se hace indispensable tener tu opinión en relación a los claroscuros de la economía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ayer pues prácticamente fueron muchos minutos en los que se hizo alocución de los logros y de lo que destaca de los beneficios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos primeros meses, pero se dejó de lado pues todas estas opiniones desfavorables que hay, sobre todo en torno a la economía. Así es que nos da muchísimo gusto recibirte. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Juan, sí, ya saben que es siempre un gusto estar con ustedes. Gracias. Que me permitan compartir con su auditorio. Mil gracias. Gracias, Sergio. Estrictamente en el plano económico, que sabemos bien, en política no hay nada aislado, todo está comunicado. Pero bueno, finalmente, si nos remitimos a las cifras, ¿cómo vamos en estos primeros meses? ¿Qué se le olvidó decirnos al presidente? Aunque era un día de fiesta y evidentemente no iba a hablar de estas sombras que todavía existen y que son amenazantes para la economía del país. Pues bueno, mira, deja de empezar diciendo que es lógico que en un acto de celebración, que para el exceso, festejar su triunfo, que lo que yo veo un poco, pues bueno, cuestionable, ¿no? Hacer toda una fiesta porque yo gané, pero bueno, cada quien tiene su estilo. Era lógico que el presidente no destacara lo negativo o no hablara de aspectos negativos o minimizara los aspectos negativos. Pues ahora sí que era su fiesta, digámoslo así. Entonces veía yo lógico que no diera un cuadro equilibrado, sino pues optimista o con lo positivo. Entonces hubo varias cosas negativas de su desempeño hasta el momento, que no es que no las mencionara, digamos, alguna tergiversó, otra las minimizó. Entonces, la que te quiero empezar destacando fue sobre el crecimiento económico. El crecimiento económico se está desacelerando de una manera fuertísima. Es prácticamente un hecho que México va a crecer menos de 1% este año, si no es que menos todavía, ¿no? Bordeando el cero. Y cuando tocó el tema, que fue en un par de renglones, fue, bueno, sí estamos creciendo menos, o sea, sí lo admitió por primera vez que yo sepa, que esto ya fue muy importante, porque siempre estaba con que vamos a crecer 2, y yo tengo otros datos, y van a ver, y lo apuesto, y fue, bueno, estamos creciendo menos, pero con justicia social, ahora sí que con mejor distribución del ingreso, que también se puede cuestionar, dicho sea de paso. Pero eso lo vi importantísimo, fue un toque de realismo dentro de sus famosos yo tengo otros datos, que pensé, bueno, pues ya, por fin lo admitió a los más de la mitad del año ha pasado, de que, bueno, imposible de que la economía nacional crezca, como él siempre estuvo empecinado en decir, a pesar de toda la información que se le presentaba. Uh-huh. Ahora, Sergio, déjame preguntarte algo. Entonces, sí, por favor. El crecimiento se ha desplomado, ¿no? Sí, claro. En marzo fue negativo, en abril apenas creció, y entonces esto definitivamente incide en el resto de los indicadores económicos del país. No podemos esperar otra cosa nada más que este reconocimiento que hizo el propio presidente de que no creceremos. ¿Cómo nos va a afectar ese no crecimiento? Mira, hay un punto esencial que también ahí hizo una trampa en su presentación, que es el empleo. Obviamente, pues creces menos y entonces por prácticamente no hay vuelta, no hay otra forma. Hay menos pastel que repartir y entonces incide directamente en el número de empleos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que está ocurriendo? Dijo, en los primeros 5 meses del año se crearon más de 300,000 empleos. Absolutamente correcto. Se crearon 303,000 y fracción. Lo que no, dices, bueno, pero ¿por qué los primeros 5 meses del año y no desde que él tomó posesión en diciembre? Lo que ocurre, y esto esto ocurre cada año, en diciembre se pierden empleos. Hay mucho despido de trabajo temporal, sobre todo, en los registros del IMSS, pero si tú cuentas diciembre, entonces no se crearon 300,000 empleos en lo que va del gobierno de López Obrador. Se destruyeron 75,000 en conjunto. Entonces,
bueno, ahí hubo una trampa de presumir que se habían creado 300,000 cuando en realidad se habían destruido 75,000. Y se nota esto en la economía nacional. Y decirte que la creación de empleo dio a entender, se han creado 300,000 empleos. Ah, caray, pues la economía va bien, muy dinámico, ¿no? El motor de la economía para que haya ese ritmo de 300,000 en 5 meses. Y la realidad es que ese motor se está desacelerando fuertísimo, como el crecimiento, y entonces la creación de nuevo empleo todavía es positiva, pero si tú ves las cifras acumuladas en 12 meses, ya va cayendo rapidísimo. O sea, pasamos en mayo 2018, para ser específico, de unos 850,000 empleos nuevos en el año anterior, a 420, 430,000 en mayo 2019. Se oye mucho, aún así 400 y algo. Ajá. Pero no, el desplome es fuertísimo. Lo más probable es que este año acabemos con muy poca creación de empleo, resultado de ese muy bajo crecimiento económico que estamos teniendo. Bueno, y decrece el empleo, pero dime una cosa, ¿cómo estamos en función del crecimiento de los salarios reales? Porque se habla que estos han crecido cerca de un 2%. Digo, sí. un crecimiento que no se había visto, creo que desde el sexenio de Fox. Sí, efectivamente, no, ahí sí ha habido un empuje. Yo le atribuyo algo al empuje que dio al principio de su gobierno a los salarios mínimos. Y eso es correcto. Entonces, esto no lo veo sostenible, pero no, ahí el dato, y tenemos que hablar con dato duro, lo que si criticamos al presidente no usar datos correctos, pues no, ahí sí. Hasta el momento los salarios van creciendo. Te lo puedo explicar, yo te diría, me iría con esto, lo del salario mínimo que le dio un fuerte empujón, sobre todo en el área fronteriza norte, y un poco el gasto quizá que está haciendo, no lo veo sostenible, y por cierto, deja decirlo con todo el gusto, ojalá me equivoque, y los salarios siguieran creciendo, a pesar de que los empleos no están creciendo tanto, pero ojalá se mantenga este ritmo salarial que apuntas tú, y que sí es correcto, y que por cierto te destacó esto, que yo recuerde, el presidente no lo mencionó. Bueno, pero... O sea, sí, pero que curioso, pues una cifra positiva. Claro, por supuesto. Presumible, vamos a decirlo así, que hubieras esperado estuviera en el discurso. Ahora, las decisiones que se han venido tomando en el país en estos meses en materia energética y que por supuesto inciden directamente en la economía, ¿cómo las evalúas? ¿Cómo consideras tú que pudieran tener una repercusión positiva o negativa según sea el caso? No, esto aquí sí yo no veo mucha vuelta de hoja. Profundamente negativas, desastrosas, pues, no sé qué tanto adjetivo poderte decir. Es lo de facto, de hecho, aunque no ha cambiado las leyes, ha destruido la reforma energética. O sea, ya dijo, ha sido muy claro, que por lo menos por varios años no se va a permitir mayores concesiones a sector privado en cuestión petrolera. Lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad es pavoroso, en el sentido de suspensión de nuevas subastas, proceso de arbitraje que empezó contra TransCanada por el gasoducto, ya concluido, ya está terminado, entre el sur de Texas y Tuxpan. O sea, es incomprensible, es un grito al inversionista extranjero, decirle no te queremos y de hecho incluso te vamos a causar problemas con este proceso de arbitraje. Es cerrar la puerta a la inversión, al mismo tiempo estás diciendo quiero producir mucho más petróleo, pero tu mensaje es pero lo quiero producir solito, no quiero sector privado. Es la visión nacionalista, estatista extrema. Si uno busca el estatismo en López Obrador, que está en varios lados, en donde lo encuentra con mayor fuerza es en el sector energético, pero esto con un Pemex ya muy endeudado, que él recibió muy endeudado, no es culpa suya, muy ineficiente, con un peso laboral gigantesco. Entonces no puedes tú con ese gigante muy enfermo que es Pemex cumplir con la ambición que él tiene de regresar a una producción petrolera altísima. Y se está viendo en las cifras, por cierto. Se está viendo en las cifras de
que él presume de que se va a producir más petróleo, y hasta el momento sigue cayendo la producción, trae una inercia de caída impresionante. Entonces, perdón, Marcela, por hoy te estoy dando respuestas muy largas, pero lo energético es gravísimo, porque es un talón de Aquiles por donde nos va a afectar muy negativamente, y lo ves con esa terquedad que le caracteriza al presidente, de pues vamos a producir mucho más petróleo, Pemex, palanca de desarrollo del país, todo esto, al mismo tiempo destruyendo la confianza de los inversionistas. No hay otra palabra, es gritarle a los inversionistas, no los queremos, y al mismo tiempo estar diciendo que quiere que se produzca más petróleo, estarse quejando que se le ha bajado la calificación a los bonos de Pemex, tuvo que obtener un préstamo bancario, lo que no se hacía, sustituir la emisión de bonos en los mercados internacionales por un préstamo bancario directo de una magnitud impresionante, los $8,000 millones. Esto va mal y va a pintar peor. Sergio, déjame preguntarte una cosa. Hay una gran diferencia entre lo que es una economía de Estado y una economía de mercado. ¿Se están marcando los lineamientos para que el Estado sea quien rija la economía? ¿Cómo es la relación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios hasta este momento? Mira, yo en términos generales, porque pues hay áreas específicas donde es un rechazo directo, ¿no? Como energía. Pero en términos generales yo la caracterizaría como una relación de, digamos, poco amistosa, o así como de un no me gustas mucho, pero reconozco que te necesito. Porque más o menos, si recuerdo bien, de cada 8 pesos que se invierten en este país de inversión, 1 es del gobierno, 7 son de sector privado. Entonces, no hay manera en que tú estatices la economía, al 100% imposible, y hacerlo mucho más, tampoco, porque no hay recursos en el gobierno. Entonces, reconoce que los necesita, se junta con ellos, firma convenios, se apapachan mutuamente, porque los empresarios necesitan al gobierno, no se pueden pelear con el gobierno, los empresarios. Esto es muy entendible, las cámaras empresariales. Claro. Entonces, es una especie de fiesta mutua que se hacen llena de hipocresía por los dos lados, y que no va a tener un final feliz, en el sentido de que, hay mucha falsedad ahí. Entonces, el presidente habla mucho de cómo le encantaría que el sector privado invierta más y cómo se les necesita, y que ojalá le entren durísimo a sus proyectos, y al mismo tiempo esta actitud ambivalente, llamémosle, de sí te necesito, pero no te quiero. Uh-huh. Sí, ahora, el papel que juega la relación bilateral de México con Estados Unidos y las confrontaciones que ha habido, no me parece casualidad que el anuncio de Trump de decir que los aranceles estaban fuera de consideración ya en la negociación del TEMEC o de la relación con México, es un espaldarazo para Andrés Manuel López Obrador. Y esto tiene que ver con lo que se ha cedido en el terreno, con las negociaciones que se han venido haciendo, y cómo incide este punto en la economía del país. Mira, yo no doy crédito, porque ves que ya mencionaste, de hecho, cosas que deberían ser como muy, en cualquier otro gobierno, cualquiera, hubieran llevado a un escándalo nacional. Esto es escandaloso y no pasa nada. Tenemos al presidente de México prácticamente de servidor del presidente de Estados Unidos, abiertamente. No es tratar de mantener una posición digna o un poco distante, no, es el entreguismo absoluto, ¿no? El señor Trump quiere que pasen menos indocumentados centroamericanos por sus fronteras, y el señor López Obrador está muy obediente. Y aparte, girando en 180 grados una promesa o una política obradorista en los primeros meses de gobierno. Pues recordemos cómo era casi bienvenidos, hermanos centroamericanos, aquí las caravanas pueden pasar, ningún problema. Algunos que subieron en autobuses a llevarlos a la frontera norte, y de repente el cambio radical, absoluto, pero giro completo. Uh-huh. Y pues nada, no pasa nada, se presenta como un triunfo. Y lo que se va a gastar, la posibilidad que tenemos, y esto pues les va a incidir mucho más directamente a ustedes que están más cerca de frontera, casi de campamentos tipo Siria,
de refugiados en la frontera. Una disculpa, por favor. O sea, no sabemos lo que esto va a costar, lo que esto va a implicar para México en términos de estar aceptando que Estados Unidos le regrese migrantes centroamericanos a territorio nacional y ahí queden hacinados, y al mismo tiempo ofrecerles a esos migrantes temporales o disque temporales, a ver cuánto tiempo están ahí, salud, educación, trabajo, todo lo que no se ofrece a los mexicanos, bueno, sí se ofrece, pero no se cumple, ofrecérselo a gente que está, se supone, temporalmente en el país. Todo lo que implica este cambio, no, te soy sincero, no doy crédito a qué rápido se dio ante Trump. Yo francamente no puedo ni creerlo. Uh-huh. Sergio, hay participación del auditorio y nos dice Radio Escucha, tengo una duda. Si el salario crece 2% y la inflación a mayo es de 4.28%, ¿cuál es el incremento o decremento real? ¿O tienen otros datos? No, tiene razón esta persona, pero no, generalmente cuando se habla de este dato, se habla en términos reales, o sea, ya está considerado el real. No, si no se lo hubiera destacado, y tiene absolutamente toda la razón esta persona. Entonces tenemos que más bien el salario está aumentando, digamos, 5 o 6%, y ya le restas la inflación y llegamos a ese 2%. Correcto. Bien. Sergio, y entonces, es muy pronto. Yo creo que eso no nos cabe la menor duda absolutamente a nadie. Pero lo que se ha avanzado en materia económica y, bueno, con el desglose que tú nos has venido haciendo en los diferentes temas y factores e indicadores que se miden, ¿podemos confiar? ¿Podemos estar tranquilos? No. No. Digo, esto de energía es muy llamativo. Y a la hora en que tengamos, o sea, esta estrategia Pemex es suicida. Entonces, cuando Pemex realmente tenga mayores problemas en los mercados, obteniendo préstamos, con sus costos, con sus pérdidas financieras, va a afectar al gobierno federal. O sea, ahí no sabemos qué va a tronar. Es una estrategia que no va a funcionar. Entonces, por algún lado va a romperse la presa. Y no te sé decir por qué lado. O sea, porque lo que está haciendo el presidente, su gobierno, muy claramente, es tratando de mantener la disciplina fiscal, un bajo déficit fiscal. Lo están logrando. Y ya estamos viendo cómo, recortando gasto de donde se les pone enfrente, de becarios, de medicinas, de médicos, o sea, en todos los ramos. Ya sabemos lo que está ocurriendo en sector salud, de manera fragmentada, ¿no? Pero de que te enteras, cierran clínicas, no hay medicinas. No, esto es de terror. Uh-huh. Y cuando siga faltando más dinero, porque aparte quiere seguir engrosando sus programas sociales particulares, que tiene el presidente, que es básicamente clientelares, enrolar a miles, hasta habló ayer de millones de personas a las que se les va a entregar el dinero directamente. O sea, son programas básicamente con el nombre presidencial. O sea, este dinero se lo da el presidente López Obrador a usted. Pero el usted no hay padrones, no hay listados, no hay procedimientos, reglas de operación. Entonces, aquí la corrupción yo puedo asumir, francamente, creo que con mucha certeza, que es gigantesca. A la hora en que tú estás entregando dinero a raudales a millones de personas, yo no sé los intermediarios que hay ahí en medio. Entonces, bueno, va a haber mucha presión de gasto de Pemex, de estos programas, de lo que se está haciendo, de los programas, llamémosle programas presidenciales. Y al mismo tiempo, no tendremos ese ingreso que se necesita, dada la estrategia. Entonces, algo va a tronar. No sé si de repente va a ordenar más endeudamiento, o va a empezar a culpar gente cuando empiece a caer la inversión todavía más, dadas todas estas numerosas señales. Ayer presumió la inversión extranjera al primer trimestre del año. Ya quiero ver yo los siguientes trimestres. O sea, se está sintiendo, pues. Entonces, a la hora en que la economía no crezca lo que él ofreció en su Plan Nacional de Desarrollo, que se publicó hace pocas semanas, no
no. Esto va enfilado a problemas. No sé si decir crisis. Y si digo crisis, no sé si decir crisis grave. O sea, genuinamente no sabemos. No sabemos, dices esto, pero de que no acaba bien el cuento, no acaba bien. Lo que no sabemos es qué tan mal. Si simplemente con un crecimiento muy bajo a lo largo de todo el sexenio, o con una crisis. Aparte tenemos elementos exteriores como el señor Trump, que ahorita está muy contento, qué bueno que lo tenemos tan feliz, pero a la hora en que algo más le vuelva a surgir en su campaña electoral para reelegirse, México es su piñata favorita y ya lo sabemos muy bien. Bien, pues Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el espacio de contextos y por ofrecernos tus puntos de vista en relación a este tema. Gracias. No, al contrario, que estén muy, muy bien. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Cárdenas, analista y columnista del Financiero, estuvo con nosotros.